Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar, chicos, me disculpo que no puedo estar con ustedes, estoy grabando esta clase. Es conocimiento básico, chicos. El escuchar esta clase no va a implicar en ninguna actividad dentro de la agenda semanal, solamente es conocimiento básico. Si vamos hoy día a hablar sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, pues mis amigos, mis estudiantes, fue un conflicto social y político, ¿sí? Que tuvo pues diversos periodos de violencia que convulsionaron a Francia en su momento. Y por extensión pues de sus implicaciones también tuvo complicaciones en otras naciones de Europa que enfrentaban pues a partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen en Francia. Se inició pues con la autoproclamación del tercer estado, con una asamblea nacional en 1789 y luego finalizó con un golpe de estado del conocido Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien después de que la Primera República cayera tras el golpe de estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX osciló pues entre república, entre imperio y monarquía constitucional, ¿sí? Lo cierto es que la revolución pues marcó el final definitivo de lo que fue conocido como el feudalismo y del absolutismo en ese país, que era ejercido 100% por la monarquía, ¿no? Y dio luz a un nuevo régimen donde la burguesía, que eran las clases sociales, los ricos, apoyada en ocasiones por las masas populares, o sea, la gente pobre de bajos recursos, la burguesía se convirtió en la fuerza política dominante en ese país. La revolución, pues, francesa socavó por las bases del sistema monárquico como tal y acabó con con aquel feudalismo y absolutismo. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea. ¿Sí? Ese fue un acontecimiento que se puede decir que marcó el inicio de la edad contemporánea, ¿sí? Al sentar por sus bases en la democracia moderna, lo que sitúa en el corazón del siglo XIX aquellos acontecimientos de la Revolución francesa. Esto abrió nuevos horizontes políticos basados en los principios de la soberanía popular, que serían el motor de muchas revoluciones a nivel de muchos países en el mundo, ¿sí? ¿Cuál es la importancia, chicos, de legado a esta revolución francesa? El legado vamos a tratar de ser un poquito más explícito y un poquito más rápido, ¿sí? La revolución francesa pues deja, pues, chicos, una herencia mundial. Gracias a esta secuela napoleónica trascendieron muchos derechos y libertades que nunca nadie quiso reconocer. Se comenzó a hablar a nivel mundial de Estado-Nación, el liberalismo, el nacionalismo, se comenzó a hablar de la democracia, el parlamentarismo, el constitucionalismo, términos que jamás se habían escuchado en público, sino siempre de manera secreta por miedo a las represalias. Asesinato, cárcel por parte de las autoridades monárquicas. Ese fue, chicos, el legado que nos dejó la Revolución Francesa. El poder hablar libremente, la libertad de poder hablar libremente de una forma de gobierno mejor, ¿sí? Los logros de la Revolución Francesa. ¿Cuáles fueron los logros? Ya les comenté, chicos, anteriormente, la Revolución Francesa fue un modelo a seguir para las transformaciones políticas y sociales de la mayor parte de países, como fue también las 13 naciones, que vienen a ser, se puede decir, lo que es ahora Estados Unidos. Estados Unidos, antes de ser una nación, ellos fueron invadidos también por ingleses y un sinnúmero también de franceses y de varios países. Y pues ellos formaron lo que son colonias, 13 colonias, New Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur, bueno, 13 naciones, y todas ellas pues de una u otra manera tuvieron su inspiración dentro de la Revolución Francesa, o dentro más que todo de la de la declaración y la constitución que se creó dentro de luego que Francia dejó de ser, dejó de pasar a ser de régimen monárquico a ser una nación, ¿no? Ya se rigió por una constitución, por leyes, y todo ello fue, como les dije anteriormente, inspiración para muchas naciones, incluso para estas 13 colonias que existían en Estados Unidos, lo que hoy es conocido como Estados Unidos. Sí, uno de esos logros de la Revolución Francesa fue porque acabó también con los privilegios de clero y nobleza. También crearon un sistema de elecciones para designar a sus representantes, como hoy en día es conocido las elecciones populares. Ahora en febrero se aproximan las nuevas elecciones.
debemos elegir asambleístas y presidentes. De la misma manera se proclamó en Francia, se proclamó un sistema para elecciones. Se determina también que todos los hombres nacen y permanecen iguales en derechos. La soberanía nacional desplaza la ley del rey. A la ley del rey, la burguesía participa del poder político. Un sistema político dividido en tres poderes, y ya vamos a hablar más adelante de eso. Gracias a eso fue un logro, se puede decir, que se dividiera el poder del rey anteriormente, se dividiera en tres poderes, deje de ser solamente el rey, la ley absoluta, aunque ya no existía esa figura en ese momento, ¿no? Pero se dividió al país en tres poderes, que igual sucede en muchos países en el mundo, ¿sí? Se promulgó una constitución también. Y dentro de esta Revolución Francesa, pues siempre se mantuvo tres frases muy conocidas que ustedes quizás hayan escuchado, lo que son libertad, igualdad y fraternidad, ¿sí? Libertad, igualdad y fraternidad, decían los franceses. Los revolucionarios franceses pues, plantearon la necesidad de crear un sistema liberal basado pues, en el respeto de los derechos del hombre, considerados como derechos naturales, la libertad, la propiedad y la igualdad ante la ley. Eso fueron por lo que lucharon los franceses. Para ello era necesario pues dividir el gobierno en tres poderes, como hablamos hace un momento de los logros. Ellos lograron dividir el poder francés en ejecutivo, legislativo y judicial. Al igual que sucedió en Ecuador también estábamos divididos en tres poderes. Hoy en día, gracias a la Constitución de 2008, tenemos también aquí en el Ecuador un quinto poder que es el derecho de los ciudadanos. A través de la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el ciudadano común y corriente puede ejercer un poder dentro de las autoridades, el gasto público y todo aquello, ¿sí? Es muy importante. Miren cómo va avanzando se puede decir, o se va desarrollando la mente humana. Habría pues que conformar también una sociedad sin privilegios, sin estamentos, sin Francia, y establecer pues derechos políticos de los franceses, igualdad ante la ley, libertad política ante el Estado y defensa de la propiedad privada, ¿sí? Todo eso se logró a través de la Revolución Francesa y a través de estas tres palabritas mágicas. Ahora, ¿usted cree pues, que alguna de estas ideas, la libertad, igualdad y fraternidad, o de estos principios, están presentes en el país actualmente? Usted tiene que reflexionar si esto sucede en el Ecuador o no. ¿Existe libertad? ¿Existe igualdad y fraternidad? Si tienes algún derecho, o también puedes pensar si tienes algún derecho o te falta algo, algún derecho, sientes que te falta algún derecho, también vale que lo presentes porque igual queda nuestro pensamiento, pero puede ser que a futuro podamos nosotros como ciudadanos contribuir a la construcción de algo, de una ley mejor para nuestro país, ¿no? Esto significa un cambio sustancial en la estructura social y política de Francia, porque con el reconocimiento de la igualdad ante la ley, se eliminaban los privilegios del clero y la nobleza, destruyéndose así la base legal del antiguo reino. Anteriormente la iglesia podía hacer lo que le daba la gana, y hoy está encima de todo. ¿Sí? Pero cuando se prorrogó la igualdad ante la ley, se eliminó todos aquellos privilegios que tenía el clero y la nobleza. Los principios que identifican el movimiento francés son la libertad, como dije, la igualdad y la fraternidad, los cuales se ven plasmados también en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, documento pues, que a su vez fue inspirado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776. ¿Sí? Para que ustedes vean, todo eso fue inspirado. Los decretos que sucedieron dentro de Francia, los mismos, estos fueron inspirados en 1979, en 1976, en lo que era la independencia de los Estados Unidos. ¿Sí? Fue en agosto de 1800, más o menos 1789, para ser más exacto, cuando la Asamblea promulgó este documento que recogía muchos de los ideales liberales, ilustrados en lo que creía la burguesía y la nobleza ilustrada. ¿Sí? Una de las herencias pues, que de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta fue una de las principales herencias de la Revolución Francesa. Este documento sirvió de base para la primera Constitución de Francia, así como para el establecimiento de derechos de carácter universal, inalienables e inviolables. Estos derechos favorecieron principalmente
principalmente a la burguesía, a los ricos, a los grandes, poderosos de Francia, y excluyeron a las mujeres y los habitantes menos favorecidos económicamente, eso sí. Ahora, bueno, es mi criterio creo, pero en lo personal creo que debido a los tiempos y a su forma de pensar y razonar, pues tenían ciertas limitaciones, ya que el poder leer o conocer un poquito la Revolución Francesa, podemos hacer estas preguntas, chicos. ¿Por qué aún persisten formas de discriminación e intolerancia en el mundo? ¿Por qué solo se mencionan los derechos del hombre? ¿Por qué o dónde quedan los derechos de la mujer y los niños? O sea, dentro de esa declaración, esa muy conocida Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, existían ciertos vacíos que hoy en día, gracias al pensar, a la intelectualidad de sus legisladores en cada país, pues se ha venido cambiando, ¿sí? Tanto usted por su familia y quien logre conocer de esto deberá pues hacerse estas preguntas. Y quizás por los defensores de los animales o los defensores de la naturaleza se harán otras, ya que como ustedes saben, en la actualidad nuestras mentes se han desarrollado aún más, es decir, nuestra forma de pensar no es la misma que hace 200 años. Por tal razón debemos, en base a lo que se construyó o en base a la herencia de la Revolución Francesa y su lucha, debemos construir como ciudadanos juntos, eso es lo que les decía anteriormente, junto a las autoridades, día tras día, una nueva declaración que defienda también los derechos de nosotros como seres humanos, como ciudadanos, creemos pues se deban proteger, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes, chicos? ¿Esto se debe quedar así? ¿Se debe reformar? ¿Sí? ¿O debe cambiar? ¿Qué dicen ustedes? Y bueno, dentro de esto de la Revolución Francesa, pues vamos también a mencionar ciertos personajes históricos, no a todos porque nos demoraremos demasiado en conocer todos aquellos personajes, ¿no? Pero dentro de esta revolución, pues estuvo también implicado lo que es Luis XVI, rey de Francia, estuvo la reina de Francia, María Antonieta, estuvo también Charles Philippe, conde de Artois, era el hermano menor de Luis XVI, Maximilien Robespierre, Georges Jacques Danton, Jean-Paul Marat, Emmanuel Joseph Sieyès y un sinnúmero de personajes más que de una u otra manera tuvieron un paso importante o primordial dentro de esta revolución. Por ejemplo, está Maximilien Robespierre, era un abogado que, bueno, vale que ustedes lean un poquito, ¿no? Pero él era un abogado, se puede decir, él creía que sus pensamientos eran únicos y pues supuestamente él mandaba la guillotina a todos sus opositores, aquellos que no pensaran igual que él y no quisieran seguir sus ideales. Pero ahí sí hay mucha tela que cortar con este personaje, al igual que con nosotros. Si ustedes desean investigar sobre, qué sé yo, algunos de ellos están en su decisión. Las causas por qué sucedieron la Revolución Francesa son muy fáciles de poderlas interpretar, ya que pues, una de las primeras causas fue las arbitrariedades de un absolutismo monárquico que oprimía a la mayoría de sus súbditos, ¿sí? Una otra causa sería pues, una gran desigualdad social debido a las fuertes cargas, siempre se les imputaban impuestos y tributos y diezmos a la gente, y siempre esos tributos, esos impuestos recaían sobre los campesinos franceses, quienes pues trabajaban día tras día y debían mantenerse a sí mismos y debían también mantener a los grupos privilegiados, como la nobleza y el clero, prácticamente eran explotados. El descontento de sectores intelectuales por la falta de derechos, libertades. Estos intelectuales pues estaban muy influidos por las ideas de la Ilustración y ellos pues de una otra manera necesitaban libertad para poder pensar y no ser sujetos de represión o de muerte o de encarcelación. Otra de las las causas de la Revolución Francesa fue la crisis económica y financiera en la que se encontraba Francia, los excesos pues, de gastos en corona y los gastos provenientes de la participación de la guerra por la independencia de Estados Unidos habían provocado un déficit presupuestario, porque Francia también fue uno de los grandes invasores a las tierras que son conocidas como Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otros países. Una serie de malas cosechas que provocaron aumentos desmedidos del precio del pan, que era el principal alimento de los franceses, más que todo en los sectores populares. Y otra de las causas fue las aspiraciones de una burguesía en ascenso, que deseaba que su posición económica se correspondiera en su situación social y derechos políticos, cosa que creo que con la Revolución Francesa
y con la entrada de Napoleón Bonaparte pues sucedió, porque los que cogieron el poder fueron ellos en su mayoría. Y bueno, una vez que hemos hablado sobre lo que es los logros de la Revolución Francesa, chicos, vamos también a hablar sobre las consecuencias que tuvo la Revolución Francesa. Y aquí pues de una u otra manera vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, porque todas las consecuencias ya hemos venido, lo que sucedió dentro de la Revolución Francesa, lo que sucedió, hemos venido hablando, ¿no? Una de las consecuencias de la Revolución pues fue, como ya les dije anteriormente, el fin del sistema feudal. ¿Sí? La Revolución Francesa suprimió pues todas las expresiones del feudalismo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entre ellas pues la servidumbre, el pago de tributos, se suprimió totalmente los privilegios del clero y la nobleza. ¿Sí? Esas fueron una consecuencia. Otra pues se hizo la declaración de nuevos derechos individuales, como la libertad, la igualdad ante la ley. ¿Sí? Ya hemos hablado también de aquello. Se abolió totalmente la esclavitud, entre otras. Estas ideas pues no solamente afectaron a lo que, o no solamente se implementaron dentro de Francia, sino que a través de la realización de estas leyes, de la abolición de la esclavitud, estas ideas se expandieron por toda Europa e incluso también influyeron sobre los líderes de la revolución independentista de América. ¿Sí? Otra de las consecuencias fue la supresión de la monarquía absoluta. ¿Sí? Se estableció un sistema republicano con división de poderes, como ya lo hemos visto, y pues se eligió a los funcionarios por parte del pueblo con una duración limitada en su cargo, como lo que sucede acá en el Ecuador. Ustedes ahora en febrero, los que tienen 16 en adelante, pueden elegir a sus representantes o sus autoridades. Van a elegir a los que son los asambleístas y presidentes de la República. Miren cómo ese mismo sistema que se implementó en Francia hace siglos aún sigue vigente en la actualidad en nuestro país y en varios países más. ¿Sí? Otra de las consecuencias sería pues el ascenso de la burguesía, que paulatinamente se transformó en el grupo social predominante de Francia, y fue lo que ellos quisieron, lo que ellos desearon hacer. Ellos querían más poder y lo lograron a través de la Revolución Francesa. Otra vez fue la extensión de la guerra en Europa debido pues, al intento de las monarquías del continente de unirse para restaurar el antiguo reino. Ya saben, una vez que cayó la monarquía en Francia, el monarca tenía, pues, el rey tenía varios, se puede decir, simpatizantes, varios amigos en el exterior, y todos ellos pues eran reyes también de su país y querían restaurar la monarquía en Francia, y gracias a la intervención de Napoleón Bonaparte, que impidió totalmente se puede decir, el intento de golpe, el intento de restaurar aquella monarquía, es que no se logró. Napoleón Bonaparte, pues, se puede decir, protegió con sus tropas y con su inteligencia y con su accionar a Francia, ¿sí? Y no lo pudieron hacer. Luego, pues, una de las consecuencias de la Revolución Francesa fue porque Napoleón Bonaparte ascendió al poder, ¿sí? Como consecuencia de las victorias militares contra las potencias extranjeras. Él asumió como se puede decir, como rey o como presidente dentro de Francia. El resultado fue también aquí un poquito paradójico, pues eso es lo que registra la historia. Pues Napoleón salvó a la Revolución Francesa de sus enemigos exteriores, que fueron muchos monarcas, no solo uno, para luego terminar con él. Terminó con la revolución él mismo, ¿sí? Y la reemplazó por un sistema monárquico imperial. Imagínense lo paradójico de eso, ¿no? Tras su derrota se restauró la monarquía absoluta y pues Luis XVIII fue coronado como rey de Francia nuevamente. Pero ahí en la historia, si ustedes pueden leer, fue un poquito diferente, porque el sistema monárquico tuvo ciertos cambios dentro de la manera de manejarse, o dentro de la manera de ejercer su poder. Tuvo ciertos cambios, no todos fueron positivos ni tampoco no todos fueron negativos, habría que revisar la historia, ¿no? De mi parte, chicos, creo que eso va a ser todo lo que yo les pueda dar en este día. Les agradezco muchísimo por estar atentos, por haber escuchado este video. Estoy grabando este video porque me encuentro un poquito mal de la garganta, no puedo hablar, por eso estoy hablando, no hablo como sé hablar, un poquito más rápido, un poquito más fuerte, estoy hablando un poquito despacio porque tengo un pequeño dolor en la garganta, que espero se solucione lo más pronto posible.
Así que chicos, les agradezco mucho por estar aquí, los felicito, les deseo chicos que tengan un excelente fin de semana junto a su familia y que la pasen muy bien. Sí, de mi parte, cuídense mucho chicos, chao, 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 chao chicos.